Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga grandemente. Mi nombre es Marcelo y este canal se llama Tiempos de Creer. Gracias le doy a Dios por permitirme de esta manera poder llevar la palabra de Dios, poder predicarla, poder enseñarla, poder compartir palabra, reflexión y todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Estamos llevando a cabo diferentes temas, ¿sí? En cada video que voy subiendo, y temas de la vida, temas que los vamos relacionando y llevándolos a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en los diferentes temas que vamos tocando y que vivimos diariamente los seres humanos. Realmente es así y debemos, de esa manera debemos buscar la respuesta de Dios, buscar el mensaje que Dios nos quiere dar para cada momento de nuestra vida. En esta ocasión quiero compartir con cada uno de los que puedan ver y escuchar este video a qué se refiere la Biblia por atar y desatar. Son cosas que muchas veces, si no escudriñamos la palabra de Dios, podemos llevarlo por otro camino equivocado, malinterpretamos la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y eso hace que después prediquemos o hablemos o digamos cosas que tal vez Dios nunca quiso que hagamos y que digamos. Por eso la Biblia es entendida por su contexto, por lo que Dios nos está diciendo en cada pasaje bíblico que tiene su contexto. Por eso no podemos sacar de contexto lo que leemos. Y la mejor manera de entender es ubicarnos en lo que está diciendo el Señor en cada pasaje de la palabra de Dios. Ubicarnos en ese contexto histórico, ubicarnos en el contexto literal, ubicarnos en lo que es figurativo. Cada pasaje es diferente y debemos ir al contexto de todo lo que leemos y escudriñar las escrituras para poder llegar siempre a tener la verdad correcta de cada pasaje de la palabra de Dios. Y eso es muchas veces lo que obviamos y lo que se está viendo en estos tiempos, ¿no? Que se obvia el contexto y se relaciona todo tal vez con lo espiritual, que es un error, se relaciona todo con lo personal, ¿no? Y se toma todo como que es para nosotros o para uno, y eso también es un error, ¿sí? La Biblia se entiende como realmente Dios quiere mostrarnos y hablarnos. Hay un pasaje en la palabra de Dios que dice que las escrituras no son de interpretación privada. Por lo tanto, debemos ir a la Biblia y escudriñarla y estudiarla para poder entender. Y no leer y nosotros razonar y pensar lo que nos parece o lo que nos parece correcto o indicado, porque ese es un error muy grave. Muy bien. ¿A qué se refiere la Biblia por atar y desatar? Es el título de este video. Y el concepto de atar y desatar se enseña en la Biblia justamente en Mateo 16, 19. ¿Sí? Entonces, leámoslo para poder entender y ir al pasaje correcto de esto. Mateo 16, 19. Dice así la palabra de Dios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien. Lo primero para destacar y más importante es que el contexto marca que Jesús le habló directamente al apóstol Pedro. Y con esto despejamos muchas dudas, ¿sí? Y aclaramos muchas cosas. Porque literalmente Jesús le está hablando a Pedro, directamente e indirectamente a los demás que estaban
con Pedro en ese tiempo, o sea, a los demás discípulos. En este caso le habló a Pedro. ¿Sí? No puede ser tomado este versículo para uno, para nosotros, ni aún menos para nosotros en este tiempo. ¿Sí? Porque si no lo fue directo para los discípulos, demás discípulos, sino que fue directo a Pedro. ¿Sí? No para los profetas de este tiempo, los que dicen ser los siervos de Dios, no es para ellos, ni para nosotros. Esta palabra es directa para el apóstol Pedro. Las palabras de Jesús dan a entender claramente que Pedro tendría el derecho de entrar en el reino por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Tendría autoridad, ¿sí? El Señor, al hablar de las llaves, le estaba diciendo a Pedro que tendría autoridad. Simboliza por la posesión de las llaves justamente, ¿sí? Y la predicación de la palabra y del Evangelio. Sería el medio por el cual abriría el reino de los cielos a todos los creyentes, a todos los que escucharon en ese tiempo y momento y creyeron. Y lo cerraría porque él tenía esa llave, fue dada, y esa autoridad fue dada de Jesús a Pedro. A los incrédulos se sería cerrada la puerta del Evangelio. Entonces Jesús le habla a Pedro. Jesús le da una autoridad a este varón que siguió al Maestro. Y esto se refleja y se cumple lo que hemos leído en Mateo 16, 19, en el libro de Hechos. Nos muestra cumplido lo que Jesús le prometió a Pedro en Mateo, en lo que hemos leído en Mateo, por medio del sermón en el día del Pentecostés. El primer sermón que fue hablado por un apóstol fue justamente el apóstol Pedro. Abrió la puerta del reino de los cielos. La primera predicación evangelística fue del apóstol Pedro. Por primera vez fue hablado el reino de los cielos, fue predicado el nombre de Jesucristo por este varón. Y se cumple lo que Jesús le había prometido a Pedro. Entonces empezamos a despejar un poco lo que tiene que ver con el atar y desatar, ¿sí? ¿Y a quién le dio esa autoridad? Porque eso es lo que primero hemos visto. Después fue pasado a los demás apóstoles, ¿no? Y discípulos. Pero vamos a aclarar algo más. ¿Qué es o qué significa la expresión atar y desatar? Era común en la fraseología legal judía. O sea, era común ese hablar, esa manera de expresarse entre los judíos y entre el pueblo en ese tiempo. ¿Sí? Declarar algo como prohibido era atar. Y declarar algo permitido era desatar. Entonces, se habla siempre y directamente de lo que tiene que ver con la disciplina, que es justamente el ministerio también que tuvieron los apóstoles, los discípulos. ¿Sí? Enseñar los primeros pasos y a la iglesia lo que era correcto y lo que no era correcto, lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido. Entonces miren, Pedro y los otros discípulos debían continuar con la obra de Cristo en la tierra. Ellos debían continuar con lo que Jesús había comenzado, predicando el Evangelio, y ellos fueron dotados con la autoridad de Cristo. Ellos fueron preparados por Jesús. Ellos entendieron con corrección, con disciplina, y ejecutaron de la misma manera
que Jesús, como Jesús se movió en la tierra. ¿Sí? Para todo lo que tiene que ver con la disciplina en la iglesia. Pero ellos jamás usurparon el señorío y autoridad de Cristo sobre los creyentes. Ellos jamás decretaron, jamás proclamaron cosas que ellos no podían hacer, porque no sobrepasaban la autoridad, porque ellos sabían que todo lo que tenía que ver con lo espiritual solo proviene de Dios, de la voluntad de Dios. Ellos fueron preparados por el Señor para atar, o sea, prohibir, y también preparados para desatar, o sea, aceptar, ¿no? Permitir, mejor dicho, para enseñar a la iglesia de esa manera, para que nosotros hoy tengamos y entendamos lo que es correcto en la casa de Dios y la voluntad de Dios y en el Evangelio, lo que predicamos. Amén. Entonces, no hay nadie que en este tiempo, mejor dicho, sí hay muchos, ¿sí?, que hablan de una manera en la cual no nos es permitido hablar, ¿sí? No nos fue permitido hablar. Jamás en la Biblia vas a encontrar, ¿sí?, que los discípulos o apóstoles, en este caso, cuando ellos ya fueron los apóstoles, desatando bendiciones, ¿sí?, atando demonios, como hoy se está escuchando en las iglesias y en diferentes personas, diferentes siervos, ¿sí?, diferentes personas que predican la palabra. Con esto no quiero decir que todos sean falsos profetas, por ejemplo, ¿no? Como muchas veces se ataca directamente a la gente o a las personas porque tal vez están errados en su manera de hablar, en su manera de enseñar. Por eso, como decía primero, hay que escudriñar la Biblia, hay que entender la palabra de Dios y llevar ese conocimiento, ¿sí?, al contexto y no relacionarlo todo y espiritualizar todas las cosas. Por lo tanto, no existe tal cosa como desato bendiciones para tu vida o ato demonios, ¿sí?, o ato la pobreza o ato la enfermedad, ¿sí? Esas cosas no son bíblicas, no vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque todos los que predican esto o enseñan de esta manera lo han sacado de este pasaje que hemos leído, y este pasaje no habla en absoluto lo que ellos enseñan, porque nada tiene que ver el atar y desatar que se está predicando en este tiempo con lo que realmente significa. Entonces, hermanos, los que me están escuchando, los que escucharán este video y este audio, Jesús enseñó que los apóstoles tenían una tarea especial en la tierra, ¿sí? Y el último ejemplo que quiero darles es cuando Pablo, el apóstol, declaró anatema a aquellos que pervierten el Evangelio. Automáticamente Pablo prohíbe, ata en la tierra en ese momento a toda persona que predica un evangelio diferente. Y automáticamente fue declarado atado esto en los cielos, prohibido. Prohibido. Este es el significado de atar y desatar. Y ellos tuvieron este menester, este trabajo de parte del Señor Jesucristo para estos hombres que sirvieron a Dios hasta la muerte.
Por lo tanto, nosotros somos motivados a servir a Dios de la manera correcta, a buscar sabiduría en la palabra de Dios. Muchos pueden decir, y no están muy lejos de lo correcto, que debemos pedirle a Dios sabiduría y que el Espíritu Santo nos enseñe, y es perfecto, y es correcto. Pero no podemos quedarnos solo con eso, sino que nosotros debemos disponernos a estudiar la Biblia, a leer y a estar abiertos al Señor, a ser dirigidos para poder enseñar lo que es correcto, lo que realmente nos es permitido hoy hablar y decir. Recuerda que ni aun los apóstoles tuvieron esa actitud de tener la máxima autoridad y decir, desato todas estas bendiciones en tu vida. No. Ellos no tenían esa autoridad. No está hablando de eso la palabra de Dios. ¿Sí? Porque ni aún lo que hoy se está diciendo como atar y desatar significa lo que realmente significa y lo que estamos viendo hoy. Que era todo por la disciplina. Pasaba todo por lo que era permitido y lo que no era permitido. Entonces la intención no es ofender a nadie, no es discutir con nadie, ¿sí? Pero sí llevarlos y vayamos juntos, obviamente, a escudriñar las Escrituras. Porque todo, aún los maestros de la palabra de estos tiempos, no dejan de aprender. Y todos tenemos que tener esa actitud, hermanos, de ir a la palabra de Dios y escudriñarla y estudiarla para entenderla y así poder predicar lo que el Señor quiere que prediquemos. Porque de lo contrario corremos el riesgo de enseñar cosas que la Biblia y que Dios no enseñan. Y eso pasaría a ser grave. Así que los animo y los aliento a seguir escudriñando las Escrituras y poder así dejar atrás tal vez cosas que erróneamente aprendimos o creímos que estaban bien. Nosotros debemos entender que si queremos echar fuera un demonio, por ejemplo, debemos reprenderlo. Eso sí es lo que enseña la palabra de Dios. Y reprenderlo en el nombre de Jesucristo, que es el único nombre en donde los demonios tiemblan. Entonces, nada tiene que ver que ato o desato, ¿sí? O declaro, o proclamo o decreto, todas esas cosas y esas maneras y esas palabras están fuera de lugar para un ser humano. Todo eso solamente lo puede hacer el Dios Altísimo y Creador del cielo y de la tierra. Y en su voluntad tiene que estar para que así sea. Si no, nosotros lo único que podemos decir es si Dios quiere. En el nombre de Jesús. Así que los animo a estudiar la palabra de Dios y que podamos predicar el Evangelio sin mancha, inmaculado, porque eso es lo que le agrada a Dios. Que Dios los bendiga a todos y que pueda esta palabra pequeña y corta ser de bendición para cada persona y para cada uno de ustedes que puedan escuchar y ver este video. Dios los bendiga. Seguiremos adelante con cada uno de los videos que vamos a seguir subiendo. Los invito a poder escucharlos y ser de bendición, porque ese es el anhelo de mi corazón, poder llegar con la palabra de Dios a las vidas y a las personas. Tal vez este tema sea directo para la iglesia, pero nosotros, mi intención es siempre ir subiendo temas diferentes también para la gente que hoy no está conociendo al Señor. Así que te invito a compartirlo también, que pueda esta palabra seguir recorriendo las vidas. Que Dios los bendiga grandemente y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento humano,
guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.